¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes vamos a estar hablando con Alicia Jiménez, que es la presidenta de la Unión de Consorcistas de la República Argentina. Ustedes saben que en las últimas semanas uno de los temas de discusión es el tema que tiene relación directa con las expensas, con este aumento que ha conseguido el gremio de encargados de edificios. Y hay mucha preocupación por parte de los propietarios, de los inquilinos, en qué termina todo esto. Y seguramente Alicia nos va a poder contar muchas cosas y en qué se está trabajando desde la Unión de Consorcistas de la República Argentina. Mientras hablemos con ella, va a haber un número de referencia para que ustedes se conecten directamente con la Unión de Consorcistas de la República Argentina, porque cada vez que ella viene a este programa o a otros programas de televisión, la verdad que los llamados son muchísimos, entonces lo vamos a derivar directamente con las personas que les pueden dar una respuesta. Pero antes de esos dos comentarios muy cortitos para arrancar el programa. Ustedes saben que la Presidenta de la Nación hace algunos días atrás hizo algunos anuncios más que importantes, pero puntualmente cuando se refirió al tema de control hacia los supermercados, los almacenes, a través de organismos sociales, esto ha generado un poco de resquemor en la sociedad. Pero la que está muy preocupada, por cierto, y esto es primicia absoluta, es la policía de la provincia de Buenos Aires. Hubo una reunión de la cúpula policial hace una semana atrás, porque ya sabían lo que iba a suceder, y luego cada jefe departamental de las distintas unidades de la provincia convocó a los distintos jefes de distrito para hablar de este tema. ¿Cuál es la preocupación que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires? Un dato no menor que no salió publicado en ningún lado, que es el siguiente. Se van a destinar entre 20 y 25.000 personas entre Capital y Gran Buenos Aires para hacer estos controles que va a realizar el gobierno a través de las organizaciones sociales. Y la policía está realmente preocupada. Realmente está preocupada. Anoten este dato. Y lo último, y ya me voy a hablar con Alicia, es lo siguiente. ¿Con qué autoridad se para hoy este señor que vamos a mostrar en pantalla, el señor Baradel, titular del SUTEBA, para seguir discutiendo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más allá que se ha convocado un nuevo paro por parte del gremio de los docentes? ¿Por qué les digo esto? En la última semana, Baradel ha perdido el respaldo de las bases dentro del gremio del SUTEBA. Y lo perdió a manos de la izquierda. Porque fíjense, un detalle no menor, que tampoco nadie lo dijo. En las regionales Baradel acaba de perder. En La Plata, en La Matanza, en Tigre, en San Martín, en 3 de febrero, en Escobar, prácticamente ha perdido en todas las bases de la provincia de Buenos Aires el titular del SUTEBA, Baradel. Muchos dicen que esto se debe a su acercamiento al gobierno nacional. Pero atención, porque la izquierda avanza y a pasos agigantados en la parte gremial, fundamentalmente el Partido Obrero. Pero esto es un dato no menor, insisto, pierde el poder gremial político Baradel porque hoy, a la luz de los hechos y a la luz de estos resultados, las bases ya no le responden. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias. No, un gusto como siempre invitarte. Bueno, igualmente. Contame, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy mal en este aspecto, como todos los años, pero este año casi peor. En el año 2011, ustedes saben que, bueno, vamos a hablar de los edificios en propiedad horizontal, tienen un encargado, que no es obligatorio tenerlo, lo vamos a decir, no hay ninguna ley que obligue a nadie a tener un encargado, ni con vivienda ni sin vivienda, porque esa es otra de las cosas que hay que aclararlo. Y el gremio SUTER, obviamente, la FATERI, que es la federación que agremia a todos los SUTER del país, lo da como una obligación. Y la gente que hace tantos años que vienen con esta modalidad que todo el mundo cree que es realmente obligatorio. O sea, no está escrito en ningún lado, que vos tenés obligación de tener un encargado. Exactamente. Puede ser, como está ocurriendo ahora, gente que se contrata por empresa. No podés tomar una operativa, por ejemplo, ni directamente, pero a través de una empresa sí, porque obviamente hay que pagarle seguros, hay que pagarle todos sus aportes, eso sí, nunca hay que tomar una persona en negro, eso queda claro, y además nosotros tampoco estamos en contra de los trabajadores. Los trabajadores tienen que ganar, obviamente,
lo que corresponde, pero hay algunas cosas que ya se desmadran, como pasa con este gremio, porque hay dos cosas que voy a decir claramente de entrada. ¿Por qué es el problema? Los consorcios no son empresas, o sea que no tenemos ganancias, no tenemos ninguna rentabilidad, entonces nos están tratando lo mismo. No es lo mismo un gremio que está tratando con una empresa y obtuvo, como han obtenido ahora la mayoría, el 24% de aumento, y nosotros que no somos una empresa, no tenemos ninguna ganancia, estamos 33% de aumento, han tenido los encargados de edificios de renta. El año pasado 18 y el anterior un 39.37, casi un 40%, que fue cuando presentamos el recurso de amparo que después vamos a hablar. Así que un 33% para un edificio donde hay gente de toda clase, porque hay también jubilados, hay gente de magros ingresos, hay una cantidad de problemas. No todos los edificios son de la Avenida Alvear, sabemos que la problemática existe en toda la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, por eso UCRA es de la República Argentina y este convenio es para todo el país, no es solamente para la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso agrava enormemente el costo de las expensas, porque el 70% más o menos del valor de las expensas es el sueldo y las cargas sociales del encargado. Entonces, sacando eso, sobre todo fíjate a fin de año, este fin de año tuvimos que pagar el sueldo, el aguinaldo, más 2.000 pesos de un plus que le dieron a último momento como un regalo que nosotros no habíamos aceptado porque nunca nos preguntan nada, más un curso que hubo que hacer también obligatoriamente, otros 500 pesos, más el encargado suplente que hay que tomar por las vacaciones, más todo lo que significa esto de cargas sociales, fue casi un 90%. La gente no tiene un solo peso para mantener su edificio, esa es la realidad. Nosotros vemos la morosidad que existe y además el problema que se crea porque evidentemente no se puede mantener un edificio, o sea que el poder adquisitivo se va devaluando y obviamente hay gente que compró su departamento con mucho sacrificio. Además, tenemos que recordar que los que están con vivienda, la vivienda no la pagan y tienen todos los gastos pagos. O sea que no pagan expensas, no pagan impuestos y aunque el convenio no lo dice, que tienen que pagar, no tienen luz, gas, etcétera, se lo paga el consorcio. Sí, se lo paga el consorcio. Sí, la mayoría sí. Recién ahora han comenzado algunos, pero realmente se los paga el consorcio, más las horas extras que hacen generalmente sábados y domingos, que también se las están suspendiendo porque el sábado y domingo es al 100%, o sea que se paga el doble. Hay una cantidad de cosas que se van acomodando y más de un 20% ya están alquilando la vivienda, o sea que cuando el encargado se jubila o se va por algún otro motivo, en la vivienda queda libre, la alquilan o a veces la destinan para otros usos, los chicos juegan, ¿viste? Usos múltiples, esos salones o reuniones del consorcio, pero no se toma encargado con vivienda. Ahora, ¿está establecido distintos niveles de edificios por el tema de los encargados, el personal de seguridad? Porque yo conozco edificios que está el encargado, después está el encargado ayudante, el ayudante del encargado, el ayudante del ayudante del ayudante, uno que limpia los vidrios, otro limpia el palier, otro limpia la cochera. ¿Está establecido en algún marco legal eso? No, lo está establecido en el convenio colectivo, por ejemplo, los que no tienen ningún servicio central, es decir, que no tienen ni calefacción, ni agua caliente, nada, son de cuarta categoría. Los que tienen un servicio central que puede ser no el ascensor, porque hay gente que cree que el ascensor es un servicio y no es. Por ejemplo, agua caliente central ya es de tercera categoría, gana un poquito más. Y después, cuando tiene dos servicios centrales, más categoría, o sea, suponete agua caliente y calefacción, gana un poco más. Y después de los de primera categoría, que ya son los que tienen sauna y todo eso, que obviamente... Claro, un montón de otros servicios. Te diré que esos edificios, como son los de Puerto Madero y algunos que hay en Belgrano, que son esas torres importantes que tienen jardines, todo eso se terceriza, porque con un encargado con vivienda no puedes atender sauna, un jardín, una piscina, etcétera. Así que generalmente, por ejemplo, los de Puerto Madero no tienen personal con vivienda, tienen 3 horarios así, o sea, 3 turnos de vigilancia y si pasa algo, el vigilante o la gente de seguridad llama al personal de ascensores, al personal que se necesita. No hay un encargado con vivienda. Alicia, hoy, ¿dónde están parados ustedes? ¿Con quiénes están discutiendo? Porque, a ver, tengo entendido que al día de hoy,
cuando se sientan a discutir algunas normativas, se sienta el Ministerio de Trabajo y el sindicato, pero no hay nadie que represente a los consorcistas legalmente hablando en la mesa de la negociación. No, ni siquiera el Ministerio de Trabajo. Los que se sientan es por el gremio, el SUTER, o el FATE, la Federación, y por los consorcistas, 3 asociaciones de administradores que vienen desde siempre: la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, UADI, que es la Unión Argentina de Administradores Independientes, y AIER, que también es señera, muy cercana al SUTER, es que es la Asociación Argentina de que es edificios de renta y horizontal, nada que ver con consorcios. Ellos son los que deciden y no tienen ninguna representatividad. Por eso nosotros presentamos en el año 2011 este amparo, porque el Ministerio está homologando unas, diríamos, son espurias totalmente, porque no hay una representatividad nuestra, que somos los que pagamos. O sea, el propietario no tiene defensa. No, ni siquiera nos avisan a nosotros, por ejemplo. Ayer tuve la oportunidad de hablar, antes de hacer el Ministerio de Trabajo, esto que ya se habló prácticamente, todavía no estaba ni firmado ni homologado, están haciendo, esto te lo digo como una especie de novedad, un texto ordenado que va a ser de muchísimas fojas, y entre ayer y hoy eso se firmaba. Obviamente que lo homologa igual el Ministerio, pero realmente es una... ¿Cómo te puedo decir? Porque dicen paritarias, es unitaria, porque es de un lado solo. Y además, como los administradores no pagan, obviamente que dicen a todo que sí. Y hay una gran dupla así entre administrador y el encargado dentro de los consorcios. Alicia, para ir terminando, ¿hoy estás hablando o están hablando con algunos legisladores, con algunos diputados, para ver de qué manera se puede proyectar una ley que ampare definitivamente al propietario? Bueno, eso se ha presentado, que nosotros tenemos que estar en paritarias. Obviamente se han cajoneado. Ayer tuvimos la oportunidad también de hablar con una diputada que nos llamó, porque la gente está así enterándose ahora, sobre todo que este año ha sido muy fuerte porque la inflación ha golpeado, y en los consorcios eso ya estaría, hay mucha gente que no puede pagar expensas. Entonces se ha puesto muy sobre el tapete el problema, y también estamos yendo todas las semanas frente al Ministerio de Trabajo a hacer nuestro reclamo. Una vez por semana vamos, estamos los miércoles, y es una manera también, porque es la primera vez que ordenadamente, no nada piquete, salimos a la calle con volantes y a decir cuál es nuestra verdad. Y bueno, la gente se ha interesado muchísimo. El consorcista tiene que por ahora bajar la cabeza y pagar lo que le digan. Sí, nos ha pasado siempre. Nosotros ha pasado siempre. Ahora hay que pagar un 11% a partir del 1 de marzo. O sea que retroactivo marzo, abril y mayo. En octubre un 8%, en diciembre un 5%, que ahora ahí viene aguinaldo, y después en marzo un 9%, que me parece que justamente marzo, que es un mes que la gente tiene colegios, vuelve a vacaciones, es muy importante. El 9% es mucho. No, este año no va a ser acumulativo como ha pasado otros años, desgraciadamente, que si no sería un 37%, pero también estamos atrás de eso. En realidad, las veces que hemos querido ir al Ministerio no nos han recibido, o nos recibió sí en una oportunidad la doctora Rial. Bueno, pero más o menos ellos se acogen a una ley, la ley 13.512, que no les da ninguna representatividad a los administradores. Esa es la realidad. Cerramos con esta, Alicia. Todos los que quieran consultar y necesiten preguntar muchas cosas que no dan los tiempos en televisión, ¿se comunican con ustedes a dónde? Claro, UCRA tiene 2 mails. Uno les voy a decir el más fácil, ucra@argentina.com, o 4393-9659. Pero si escriben a ucra@argentina.com, siempre respondemos. Fue un gusto como siempre y gracias. Bueno, lástima lo que tenemos que decir, pero es muy bueno decirlo. Es bueno decirlo, que la gente lo sepa. Claro, gracias, Alicia, te agradezco muchísimo. Señores, ya seguimos en esto que es La Voz de Todos. Bueno, muy bien, seguimos en esto que es La Voz de Todos. Bueno, hay muchos llamados y va a haber seguramente, por eso dejamos el teléfono de la gente de la Unión de Consorcistas de la República Argentina, por todo este tema de las expensas, los encargados, etcétera, etcétera.
Pero ahora es tiempo de hablar con la diputada nacional Laura Alonso del PRO. ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va? ¿Estás preocupada o no? Sí. Depende de qué, pero estoy ocupada y preocupada. Bueno, sí, pero de todo lo que supuesto. está pasando, ¿no? Sí, claro, ocupados y preocupados por la cuestión económica y también por la cuestión política, porque lo que uno vislumbra es como dos caminos que en algún momento se pueden cruzar y que pueden generar una bomba, ¿no? Esto de ver a la presidenta con una incapacidad de gestión económica importante y también con ciertos niveles de locura política, diría, ¿no? Por momentos. Muy, digamos, que muestra el verdadero ADN del kirchnerismo, que es el de una construcción política de raíz muy autoritaria. Ahora, pero, Laura, ¿vos notás que la batalla se sigue dando dentro de lo que es el oficialismo? Porque hoy, dentro del mismo oficialismo, con todo esto que está pasando con la cuestión de Lázaro Báez, la nata sí, la nata no, hay una pelea interna, porque hoy habla gente desde la propia Santa Cruz que hizo silencio de radio durante mucho tiempo, lo cual marca fisuras dentro del propio partido de gobierno. Sí, yo creo que en realidad hay un gran hartazgo de cualquier persona en la Argentina cuando hace 6 años le empezaron a mentir con el índice de inflación y se da cuenta todos los días, nos pasa a todos cuando vamos a comprar al supermercado, de semana a semana o cada 15 días que los precios son retocados en el súper, en el chino o en el almacén del barrio. Ahora esta nueva campaña Vigilar para Castigar, le llamo yo, de la presidenta, que no sé efectivamente qué es lo que busca, más que meter miedo y controlar a través de la militancia. Parece que el Estado no existe más, ahora es la militancia, que no sabemos en nombre de quién va a venir a hacernos preguntas cuando somos dueños de un comercio o de un almacén. Pero me parece que este hartazgo con las cifras de inflación y cierta también preocupación general respecto del sesgo autoritario, el aislamiento de la presidenta y los escándalos de corrupción que empezaron con Vudú el año pasado y que no se detienen, están efectivamente generando fisuras dentro del oficialismo que todavía no son muy públicas, pero fundamentalmente una gran demanda de la ciudadanía para trabajar en la construcción de alternativas. Yo creo que aquí no estamos hablando de batallas porque esto no es una guerra, esto es política, esto es economía. Y lo que tenemos que trabajar todos es en la construcción de una alternativa viable para octubre y, por supuesto, para gobernar la Argentina en 2015. Como dicen muchos, vos la notás muy sola la presidenta que decide encerrada en una habitación o encerrada en su despacho y con muy pocos actores que la puedan llegar a acompañar. Absolutamente sola, porque es una presidenta o una mujer sin amigas en realidad. Primero es mujer y después llegó a presidenta. Una persona sin amistades habla de las cualidades de esa persona, ¿no? Encerrada en sí mismo, ensimismada, y me parece que contrasta con otros estilos políticos. Por ejemplo, yo que trabajo con Mauricio en política hace 4 años, hay reuniones de gabinete todas las semanas, hay reuniones con los equipos ministeriales particulares cada 3 meses, hay reuniones de lo que se llaman gabinetes ampliados, donde además de los ministros vienen otros funcionarios y vamos los legisladores o los diputados nacionales y se conversa sobre los problemas de coyuntura o de mediano y de largo plazo. Me parece que ahí es donde se ven los contrastes en un estilo de gestión como el de Mauricio, que es abierto, dinámico, hacia su equipo, donde consulta, donde permanentemente él sabe cuáles son los planes que tienen los equipos. Él da la orientación, pero la orientación también después se nutre de todas las actividades y las acciones que los equipos de gobierno producen. Y la presidenta lo que demuestra es estar encerrada en sí misma, mirarse al espejo y devolverse su propia imagen, y una incapacidad en la gestión absoluta. El ministro de Economía diciendo me río del dólar blue, cuando en la Argentina, sobre todo en economía, en los últimos 2 años no hay mucho dato para reírse. Al contrario, hay mucho dato económico que debe preocupar al ministro y que debe preocupar a la presidenta. Vos fíjate que yo estuve hablando con operadores inmobiliarios off the record, porque lamentablemente muchos no pueden hablar porque después algunos sufren consecuencias, con respecto al tema del CEDIN. Y le digo, explícame desde la óptica de ustedes, esto va a reactivar las operaciones inmobiliarias, va a reactivar esto, ni, no, pero ¿cómo explicar? Ni, le digo, pero explícame, ni. 3 veces me respondieron ni, no sabemos, no tenemos idea de lo que va a pasar. Porque, perdóname, el gran problema, lo que te plantean muchos, es cuando llegue el momento de la escrituración. Dicen, ¿quién le garantiza al propietario que yo le doy un bono, que es el CEDIN, y ese propietario va al banco y se viene con el billete? La gran preocupación que hay
que en la Argentina no solamente puede ocurrir, ojalá que no con este gobierno, pero ha ocurrido, es que cuando el señor llegue con el papelito al banco, le digan, mire, hoy no hay disponibilidad, venga mañana. Cuando vaya mañana, mire, venga en 30 días porque no hay disponibilidad. Entonces, lo que te plantean los de la inmobiliaria es, hasta tanto, el señor va a ir con el papelito, con el escribano, con el agente inmobiliario, comprador y vendedor al banco. Cuando vea que por esta ventanilla dan los papelitos, ahí van a firmar. O sea, hay una incertidumbre por importante. supuesto, y vos estás en realidad adelantándote un paso sobre esta ley de blanqueo de capitales, que es pensar cómo va a afectar o no el mercado inmobiliario, que está paralizado como mínimo hace 6 meses y no más, al menos en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, con mucha preocupación. Nosotros lo estamos viendo en estos últimos meses, donde no se piden permisos de obras nuevos, donde la actividad efectivamente está paralizada. Pero hay algo que es previo, que tiene que ver con la moral del blanqueo de capitales que plantea el kirchnerismo. El kirchnerismo le está diciendo a los evasores, a los corruptos, a los narcotraficantes, a las organizaciones terroristas, vengan a invertir en la Argentina, que les perdonamos la plata negra, y además les vamos a pagar un interés por traer ese dinero a la Argentina, que en realidad lo único que va a hacer, si es que llegara a entrar dinero, es a financiar el déficit fiscal, con lo cual no va a resolver ese problema que vos estás planteando, porque no conozco a ningún vendedor o comprador en la Argentina que tenga un nivel de confianza tal en la gestión económica de este gobierno como para vender una propiedad y aceptar un papel. Claro, yo decía la semana pasada que si esta medida, discutiéndose mucho más en profundidad, porque hay muchos países que esto lo hacen, la presidenta lo hubiese planteado, ni bien gana las elecciones con un respaldo popular importantísimo del 54%, quizás muchos argentinos de buena fe, no solamente que la tengan afuera, los que la tienen acá, guardada abajo de los colchones o en las cajas de seguridad, quizás hubiesen hecho lo que el gobierno hoy pide y blanquear la situación. Pero hoy, con el paso del tiempo y con la credibilidad que ha perdido el gobierno, es muy difícil que un tipo vaya abajo del colchón y confíe en poner la plata. Me parece que el momento también no es el oportuno. Es que la economía es el manejo de las expectativas y la confianza es un canal fundamental para mover un mercado inmobiliario o mover inversiones o mover dinero. Y vos fíjate que el propio kirchnerismo siembra la semilla de la destrucción de su modelo el día que adultera las cifras de inflación en el INDEC. Ya nadie le cree al INDEC y a partir de no creerle al INDEC, nadie tiene confianza en una serie de medidas que ha ido anunciando el gobierno que no han tenido ninguna efectividad. Ninguna medida, por ejemplo el control de precios, ha resuelto el problema de la inflación, porque mantiene un déficit fiscal, que es una novedad del gobierno de Cristina Kirchner, porque no había sido lo que sucedió en el gobierno de Néstor Kirchner los primeros 4 años. Eso Néstor lo cuidó, hay que reconocérselo, entonces, lo cuidó muchísimo. La presidenta emitió dinero, reformó y cooptó el Banco Central, dio rienda suelta a la inflación y al déficit fiscal. Entonces hoy estamos en la peor de las combinaciones cuando uno analiza algunas variables macroeconómicas y cuando uno escucha a aquellos que saben, que dicen cuidado porque ninguna de las señales que está mandando el gobierno es para resolver los problemas. En todo caso son una fuga hacia adelante para que la fiesta la pague el que venga después. Ahora, para ir cerrando, Laura, la oposición, todo el cuadro opositor, más de derecha, más de izquierda, más de centro, ¿se podrá poner de acuerdo? No quizás para ir todos juntos, porque me parece también que sería un error amontonar por amontonar para ganar una elección y después que pase, lamentablemente, lo que pasó con la alianza. Pero ¿se podrán poner de acuerdo en algunos puntos centrales para que después de octubre, si logran tener la mayoría en las cámaras, fijar políticas de Estado en serio y desde la óptica de la oposición, ponerle un coto al gobierno? Mira, yo estoy convencida de que sí, porque venimos de una experiencia que sucedió en 2010 cuando hubo mayoría en una Cámara y yo era diputada, donde logramos trabajar en una agenda común. Y te diría ya, y me anticipo, que hay 2 o 3 puntos que la oposición va a estar dispuesta a rever. Uno es la reforma de la justicia que ha planteado la presidenta, la reforma de la ley de ética pública, que va a ser imposible que la ciudadanía conozca la evolución patrimonial de un funcionario. Y creo que hay otro punto que es fundamental y espero que esté en la mesa de discusión y en esto la ciudadanía tiene que ayudar a empujarlo también, que es cómo se va a investigar la corrupción del kirchnerismo en los próximos años en la Argentina. Me parece que aquí se necesita de un compromiso político amplio para saber la verdad
y para darle el apoyo de alguna manera o el compromiso, mostrar la decisión política, el compromiso de la clase política o de cierto sector, para que los jueces que hoy tienen ciertos temores y algunos fiscales que siguen investigando pero que siempre sienten esa espada de Damocles en la cabeza, estén libres de hacer lo que la ley le manda, que es investigar hasta el último hecho de corrupción. Claro, pero vos sabés cómo pasa en la Argentina y lamentablemente con nuestra justicia la historia así lo marca. Cuando alguien pierde el poder, después ahí van, los investigan y los meten preso. Eso se tendría que hacer sobre la marcha, cuando se detecta el hecho de corrupción. En eso sí, tenemos que aprender. Estamos de acuerdo, pero porque ahí tenemos el gran déficit que es el institucional en la Argentina. Entonces, los jueces, te dicen algunos, son jueces del poder o jueces del gobierno de turno. Al gobierno de turno no se lo investiga, pero ¿por qué un juez no lo investiga? Porque ese juez o es amigo del gobierno, o está amenazado, siente presión sobre el gobierno, y cuando uno va y analiza cómo funciona el esquema de remoción, sanción, selección de los jueces y mira el Consejo de la Magistratura, hoy se va a encontrar con el adefesio que propone la presidenta. Entonces lo que tenemos que trabajar también hacia el futuro es el déficit institucional y republicano en la Argentina. ¿Por qué? Porque sin esa plataforma de Estado de Derecho y de instituciones sólidas, el desarrollo con equidad, el desarrollo con justicia social es simple y sencillamente un eslogan. Lo que vamos a tener son parches. Y hoy aquellos que en el 2001 estaban muy mal económicamente, durante un tiempo se sintieron más aliviados con el kirchnerismo, hoy su bolsillo está muy afectado y no se sienten tan holgados, porque la Argentina no se desarrolló. La Argentina creció y sobre todo crecieron las cuentas bancarias, los colchones y las bóvedas de los funcionarios que han hecho mucho daño robándose dineros de la corrupción, dineros públicos que fueron a la corrupción. Laura, como siempre, un gusto, gracias. Gracias a vos. Señores, en 7 días nos estamos reencontrando. Pásenla bien, chao.